Bien, ya desarrollamos un poco la teoría de integración. El contexto es para funciones en dos variables, pero esto se puede generalizar con muy pocos cambios al caso en que tienes una función definida en n variables. Comenzamos con las particiones, con las sumas de Darboux, de ahí nos fuimos a la suma inferior y superior, tomando supremo e ínfimo. De ahí consideramos que una funciones rima integrables, si estas integrales inferior y superior son iguales. Y bueno, ya tenemos teoremas de caracterización de la integral de Riemann, o sea, criterios de integrabilidad. Ya tenemos la linealidad y ya comenzamos a mencionar algunos ejemplos. Bueno, si tienes una función definida en un intervalo i, pensemos en R2 a R, y tienes que es integrable. Entonces, si tú la restringes a cualquier subintervalo compacto, entonces también va a ser integrable. Esto es para cualquier J contenido en I, intervalo compacto, implica que F visto desde restringido a ese intervalo va a ser integrable también. Y la idea, esta ya es la tarea 8, y la idea es considerar una partición en I y de ahí obtener una partición en J. Y como es integrable f en I, vas a poder controlar el tamaño de las diferencias, por ejemplo, de la suma superior menos la suma inferior de Darboux. Entonces, puedo poner aquí una sugerencia. Entonces, considera la partición en J de la siguiente manera. Vas a tomar los elementos de una partición en I con J, donde estos están en una partición, donde P es una partición de I. O sea que, nuevamente, I con interceptado con J te dan algunos vacíos, pero los que no, y esos ya te van a resultar ser una partición. Entonces, primero, pues ver que esta es una partición perdón, aquí de J, y utilizar, ya que tienes que esta es una partición, utilizar algún criterio de integrabilidad. Ahora, cuando la F se restringe a un dominio más, a un subconjunto del dominio, ya no es la misma F, porque la regla de correspondencia es la misma, pero el dominio cambia. Y la función, pues por definición, ya es otra. Usualmente aquí se le suele agregar una barrita para denotar que esta es una función que viene de F, pero la está restringiendo a algún subconjunto propio de su dominio. Entonces, el 2 es utilizar un criterio de integrabilidad para la función. Esto. Y de ahí ya sale.
Bueno, vamos a continuar con una definición. La definición nos quedamos en el ejemplo 1.16, este sería 1.17. Esto vamos a tomar en cuenta que las funciones que son Riemann integrables, ya para que tenga sentido ese concepto, ya son acotadas. Entonces aquí también, dada una función f acotada, ajá, y j, un intervalo compacto, entonces, ¿qué vamos a definir? La oscilación de f en j es el, el valor que más alto alcance. Entonces, en este caso puede que no se alcance, tomo el supremo, menos el ínfimo, que es el menor, los valores de la función. Y eso es la oscilación que va a ser denotada por omega, que va a depender de la función y del intervalo o subintervalo que estés considerando. Eso es. Entonces, es la oscilación de f, un concepto. Sé que tienes aquí la función, bueno, aquí tienes la función de R en R, si no, no sale el dibujo. Aquí tienes la función definida en el intervalo I. Entonces, este sería el f, el mayor y el menor, ¿no? De sus valores. Entonces, este sería omega de f con I. Entonces, eso, simplemente. Solamente que va a ser de mucha ayuda para demostrar los resultados del día de hoy. Ahora, tenemos el siguiente lema que habla sobre esto, que lo vamos a estar utilizando. Lema 1.18, que te dice que consideres dos funciones, phi y psi, definidas en un intervalo i a los reales integrables en ese intervalo, y consideres f también en ese intervalo acotada. Supongamos que existen dos constantes h y k mayor o igual que 0, no ambos ceros simultáneamente, tal que tienes una desigualdad para las oscilaciones de f acotada por una combinación lineal de las oscilaciones de phi y psi. Aquí tengo h multiplicada por la oscilación de phi más k por la oscilación de psi para todo intervalo n. Entonces, concluimos que f es integrable en el intervalo i. Ahí está el lema. Lo vamos a demostrar a continuación. Es simplemente utilizar estimaciones de las funciones phi y psi
y meter ahí un criterio de integrabilidad. Ahora, pues comenzamos, sea P, una partición y 1 hasta IN, partición de I. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir la suma superior de mi función menos la suma inferior, que nada más tengo que es acotada. Entonces, estos números que vienen a continuación tienen sentido, o sea que existen. MI menos MI minúscula son los factores de las sumas. Y ya estoy haciendo la factorización. El factor común es la medida del intervalo II. Esto es por definición. Entonces, aquí escribo. ¿Y qué significa esto? Aquí recuerdo quién es MI. Es el supremo de la imagen bajo el intervalo II. Y el otro es el ínfimo del mismo conjunto. Entonces, es arriba lo que tengo que señalar. Esto que estoy señalando se puede escribir, regresándome a la definición, se puede escribir como ¿qué cosa? Se puede escribir como omega de F es igual a M menos M, donde la mayúscula es el supremo y la minúscula, aquí solamente en J, ¿no? Es el ínfimo. Aquí J también. Pues hay otra forma de escribirlo entonces aquí abajo. Simplemente es reescribir este renglón de la siguiente manera. La suma lo voy a tener de I igual a 1 hasta N. Y MI menos MI minúscula es la oscilación de la función en el intervalo II multiplicado por la medida de estos intervalos. Simplemente por la definición que está aquí a la vista todavía. O sea que esto junto todo es un número, ¿verdad? O sea que este es exactamente la oscilación. Bien. ¿Esto para qué? Para meter la hipótesis que está por acá. Esta la voy a señalar, la hipótesis. Voy a ponerle un H. Entonces, por la hipótesis, esto es menor o igual a... Aquí se está valiendo para toda J, entonces, en particular para los elementos de la partición y is. Entonces sería la suma desde igual a 1 hasta n. Esa suma no la puedo quitar. Y aquí vendría h de omega. Estoy metiendo ya la hipótesis. Se puede estimar la oscilación de f con la oscilación de esas funciones. Ahí está. Y aquí falta la medida de II y luego tomar la suma. O sea que esto lo puedo todavía simplificar porque la K no depende del índice. Entonces quedaría así, aplicando la linealidad de esta suma finita. Aquí la K y aquí el otro, la oscilación de psi. Ahí está. Aquí todo va desde 1 hasta el tamaño de la partición, la cardinalidad de P. Bien. Ya está la hipótesis metida aquí en esta desigualdad. Y ya estoy estimando la diferencia aquí de las sumas superior e inferior, ¿no? Entonces, tengo a su vez que estimar algo parecido, pero para la phi y la psi. Entonces, por otra parte,
algo similar para la phi primero. Tengo que la suma superior de la función phi con la partición p, que las tres funciones están definidas en el mismo intervalo i. Entonces, la partición tiene sentido tomarla ya sea en f, en phi o en psi. Entonces, aquí para phi, esto sería la suma desde igual a 1 hasta n. Y algo muy parecido a esto que hice aquí. Y luego saldría esto de por acá. Entonces, ya no repito esto, ya me paso directo a la oscilación de phi con los elementos de la partición multiplicado por la medida del intervalo i. Bien, también con la otra, que sería la otra función, que es la psi. Esto lo tengo garantizado siempre. Aquí, la oscilación de psi con con los mismos intervalos. Ahí está. Pero como sé que estas cosas son integrables, como estas funciones son integrables, entonces para todo epsilon mayor que cero, existe una partición para la phi, tal que la suma superior con esta partición menos la suma inferior es menor que epsilon. Esto es porque es integrable phi. Solamente para que salga exacto la cuenta, aquí se hace entre 2h. Y lo mismo va a pasar para la psi. Aquí todo partición de i. Y aquí solamente voy cambiando la letra griega. Porque la partición es independiente una de la otra. Entonces por eso tiene subíndice. Y aquí sería epsilon sobre 2k. Entonces nuevamente tengo dos particiones ahí que son estas dos. Y quiero hacer homogénea la partición para utilizarla para f. Es fácil, ¿no? Consideramos el, el empalme de ambas particiones, que es la superposición de estas dos particiones. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Pues la letra, ¿no? Una sola para las dos. Aquí la superposición con esta operación. Esto va a resultar siempre una partición y va a ser más fina que estas dos que ya había encontrado. Por lo tanto, se va a seguir valiendo estas dos cosas. Entonces aquí necesito ya meter enumerar las ecuaciones. Esta sería la 1, esta sería la 2, esta la 3, esta la 4 y esta la 5. Entonces 4 y 5 se siguen cumpliendo. Para la partición P, porque es más fina. Por el hecho de que es más fina P, 4 y 5 se siguen cumpliendo. Y luego simplemente me regreso aquí a la cuenta que dejé hasta arriba para la suma.
superior de f, luego la suma superior de f con la partición ya, que es la superposición, menos la suma inferior es menor o igual, había dicho que es k, esta es por la ecuación 1, ahí se ve, por una suma, en la suma, la voy a volver a escribir, la suma desde igual a 1 hasta n, de las oscilaciones de phi, por la medida de II, más k, no, aquí es h, la otra constante, y aquí una suma, es todo similar, cambio de letra, la oscilación ahora para esta otra letra, sí, aquí por el producto. Eso es por 1 porque ya lo tenía, ahí no se cambió nada, y puedo incluir aquí 2 y 3, estos ya se perdieron ahí, todavía se alcanza a ver 3, sería meter las sumas, suma de fin, algo así. Y aquí h multiplicada por, ahora con la otra suma, esta sí es la de 3, todavía ahí podemos ver. Ahí está. Hace muchos paréntesis, creo que no falta ninguno. Ahí estoy integrando, de hecho es una igualdad, ahí, en ese renglón, estoy metiendo 2 y 3. Y ya por último, mm, ocupo 4 y 5. Y eso es menor estricto. Entonces aquí es menor estricto que k epsilon sobre 2k. A ver, aquí hay algo raro con la combinación de las letras. Primero era h y luego k. Y aquí cambié el orden. Este es h y este es k. Ahora sí. Aquí abajo corrijo. Son puras estimaciones. Cancelo las h y la k. Y sale esto epsilon. Entonces ya está todo justificado arriba. Entonces tengo que esto siempre va a ser menor que epsilon. Entonces f es integrable en i. Y ahí se acaba la demostración del lema. A ver, un segundo. ¿Está todo bien? ¿No hay dudas? Estamos ocupando criterio de integrabilidad, ¿verdad? Aquí en esta es criterio. Es el teorema que dejamos, 1.13, ¿cierto? Y para ser más exactos, pues debe ser el inciso, el primer inciso. Aquí, inciso A. Ese debe de ser. Bien. Este es un lema que nos va a servir para probar el siguiente teorema. Ya un teorema más familiar. Es un lema técnico, pero pues aquí súper útil, aquí en el teorema que viene. Teorema, así con la cuenta. Este es 1.19. Entonces, sean f y g funciones integrables
en I. Entonces, inciso A, el producto de estas dos es integrable y la del cociente, ¿no? Pero una hipótesis. Primero, si existe m mayor que 0, tal que la función g es mayor o igual que m, para todo q en i, tenemos que el cociente es integrable. En el intervalo i. Vale, entonces aquí, siguiendo con la teoría, ya probamos la linealidad, ahora con el producto y con el cociente. Vamos a ver la demostración. Tienes dos funciones, f y g. Vamos a probar el inciso A. Bien, ¿cómo se va a hacer? La idea es típica, es probar. Probaremos que f cuadrada, o sea, f por f, es integrable en i. Ya que esto va a implicar inmediatamente que el producto de f con g es integrable, porque lo podemos escribir. F con g, esto es o el producto de un cuarto, y adentro tengo f más g al cuadrado menos f menos g al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de que tengo f integrable, g integrable, entonces la suma es integrable. Eso ya está por la linealidad. Y cuando lo elevo al cuadrado la función, también va a ser integrable, por lo que se va a demostrar a continuación. Y por la misma razón, el segundo término también va a ser integrable. La resta de funciones también lo es, y multiplicar por constantes también va a ser integrable. Entonces, esto ya es una fórmula esta muy familiar en distintos contextos, por ejemplo, en álgebra lineal. Ok, vamos a probar el cuadrado de f es integrable. Esto implica que este producto es integrable debido a la linealidad, ¿no? Y este es el teorema, debe ser el teorema 1.14. Entonces, para que no haya ninguna incertidumbre, el cuadrado de f, ¿qué significa? F por F. Exactamente, solamente vamos a meter aquí puede ser escrito así, cuando lo evalúas en un punto, o ya multiplicando los números, o en el caso ya más claro, que es cuando metes paréntesis. Exacto. En un punto Q, ¿no? En I. Entonces la idea es hacer estimaciones para f cuadrada y en algún momento usar el lema que se demostró, el lema 1.18. Y vamos a hacer esto. Como f es acotada, por hipótesis, tenemos que existe una m, ¿no? Tal que está
se cumple esta desigualdad. Alguna m mayor que Maestro, 0. Sí, bueno, eso que dijo, como f es acotada, ¿es porque es integrable? O sea, aquí no recuerdo el teorema. aquí está. Ok. Sí, cuando uno habla de funciones integrables, Son ya acotadas. Ah, ok. para que tenga sentido ese concepto de integrable o Riemann integrable, tienen que ser antes acotadas. Ah, ok, va. Sí, es el. Entonces aquí ya está. Esto implica, bueno, esto es para toda Q en, en I. Y esto va a implicar, ahora tomamos la diferencia para los cuadrados, f de q al cuadrado menos f de q prima. Estoy tomando dos puntos con valor absoluto. Bueno, aquí con las propiedades es directo. Te va a quedar con la suma y con el otro que es la resta. Aquí ya puse primero la suma, la resta y luego el multiplicado con la resta aquí, con la suma. O sea que se factoriza y se aplica valor absoluto. Este es a su vez menor o igual, aplicando la desigualdad de arriba a 2 veces m, no, la desigualdad del triángulo antes, y aquí tienes la diferencia. Esas son las propiedades de las dos barritas, que es valor absoluto. Esto es para cualquier q y q' en i. Ahí vamos estimando esta función. Solamente tenemos que df es integrable y esto también, como caso particular, es acotado. F. Y consideramos un intervalo J, porque eso es lo que vamos a aplicar el lema anterior. Entonces consideramos un intervalo J en I, su contenido en I, y esto todavía se va a seguir cumpliendo. Lo que tengo arriba es 2m y aquí la diferencia. Para toda Q' en J en particular. A su vez voy a considerar las siguientes definiciones, que más o menos son canónicas, pero las voy a escribir por si las dudas. Es más bien notación. El supremo de f restringido a un conjunto J es el supremo de qué conjunto? De f de q, donde q está en J. Y por otro lado el ínfimo de f en este conjunto es tomar el ínfimo de estos números, igualito, igualito. También el análogo es para el supremo, ¿no? De la f cuadrada. Nada más notación. Y aquí para el cuadrado de f, el cuadrado al ínfimo, consideras el ínfimo de estos números elevados al cuadrado con j, con q en j. Ya está. ¿Y estos para qué van a servir? Pues vamos a tener lo siguiente. Ojo, aquí tengo esta desigualdad. Le voy a poner de una vez el número, una crucecita así, un tache. ¿Y esto qué va a hacer? Todavía lo voy a poder estimar. Ujú. A ver si me creen esta. Ustedes ya me dirán. Es una propiedad del valor absoluto.
Es el cuadrado de Q, o sea, del lado izquierdo es lo mismo, no pasa nada. Y de este lado viene lo que se va, viene lo nuevo, sería el máximo de los valores de f de q y f de q' menos el mínimo de f de q y f de q'. Y aquí se cierra paréntesis. Esta es de la ecuación que está por arriba. Ahí está. O sea que se puede escribir en general, lo voy a poner por aquí, en este rincón. O sea, cuando tienes el valor absoluto de a menos b, puedes escribir siempre como el máximo de a y b. O sea, el mayor menos el menor, ¿no? Esa es la idea. A y b. Siempre lo puedes escribir. Y como estás tomando primero el mayor y luego le restas el menor, o si acaso el igual, este siempre ya es el valor absoluto de a menos b. Eso es lo que se dijo aquí. Solamente que a es f de q y b es f de q'. Fuera de eso es exactamente lo mismo. La desigualdad que tengo arriba, pues ya transformada en esta otra. ¿Y para qué me va a servir escribirlo de esta manera? Si no, no tiene caso, no tendría caso. Pues notemos que el máximo de estos dos puntos, o ya valores, aquí prima falta, que es menor o igual que el supremo de la función f en j. Eso también está directo, ya que cuando tomas dos supremos, o en este caso un máximo y un supremo, siempre va a ser mayor donde estás considerando el conjunto más grande. Aquí J es un conjunto más grande que estos dos valores solamente, f de q y f de q'. Y para el ínfimo va a pasar algo similar, solamente que si lo consideras en un conjunto más grande, el ínfimo puede disminuir. Entonces esto es al revés. Es menor o igual que el mínimo entre estos otros dos valores, f de q y f de q'. Esto ya es También se puede escribir aquí aquí tengo A contenido en B. Entonces, el supremo de A es menor a supremo de B, ¿no? Esto es para la de allá. Es para la de allá, ¿no? Vamos a ver. Y la otra es que el ínfimo, en este caso, como B es más grande, entonces el ínfimo puede disminuir. Aquí se cambia al ínfimo de A. Ahí está. Es esto nada más. Para estos dos. Para estos dos. Sale. Y ya con eso puedo reescribir la ecuación. Entonces, ¿cómo va a quedar? Aquí tache es igual a f cuadrada de q menos f cuadrada de q' es menor o igual que 2m. Todavía sigo estimando más esta diferencia de valores. Entonces va a quedar el supremo de f tomado en j menos, aquí se cambia la desigualdad y va a quedar el ínfimo de f en j, tomando los valores o los puntos en j. Profesor, perdón, una pregunta. Sí, En la primera marca que puso en azul, ¿es el máximo de FQ'? esta, ¿verdad? No, más arriba. Acá, Ajá, en ese renglón, ajá, es que veo dos paréntesis. rayas, pero es Q', ¿no? Y se cierra. Ahí está, ahí me
Es el efecto de la cafeína. Ahí está, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias. Sí, correcto. Bien. Continúo por acá abajo. Y este es para toda Q, Q' tomado en J. Ahí está en J. Que notemos que del lado derecho, que es lo que estoy rayando, ya es un número. Y lo que varía es esto que está del otro lado. Entonces ya estoy estimando esta diferencia de cuadrados por este número que está a mi derecha. Entonces puedo tomar el supremo, pero antes de tomar el supremo voy a quitar el valor absoluto porque ese no me interesa de momento. Siempre el valor absoluto va a ser mayor o igual que a lo que se le esté tomando el valor absoluto. Pues lo puedo quitar y ya lo volví a escribir, no sé para qué. Ahí está. Menor o igual que 2m y de este lado va todo igualito. Está igual. Y esto sí sigue valiendo para todo Q y Q' en J. Y puedo tomar el supremo. Tomo supremo del lado izquierdo. Entonces es el supremo para en J de la función f cuadrada. Lo voy a poner aquí para los puntos. Vamos a poner aquí para dejarlo más claro. El supremo de estos valores de f de q al cuadrado menos f de q' al cuadrado con q y q' en j. Esto es menor o igual que 2m y esto es lo mismo. Sigue respetando esta desigualdad. Ahora el supremo lo voy a introducir en lo que está entre llaves. Aquí sería el supremo de f cuadrada. Aquí ya dejo en j. Y una vez dejo los puntos q en j mejor, menos. Ahora cuando el supremo sí puede entrar linealmente, solamente que con un signo menos que aparezca va a cambiar al ínfimo. De las propiedades del supremo lo podemos dar por hecho. F de Q'. La prima iba aquí y aquí va el cuadrado de la función. Esto es menor o igual de lo mismo. Entonces, cuando es lo mismo siempre, aquí copiamos y pegamos. ¿Vale? Y ahora sí, paso a la notación que había escrito arriba. Es el supremo de f cuadrado en j menos el ínfimo de f cuadrado en j. Y esto es menor o igual que lo mismo de siempre. Entonces va otra vez, lo bajo. Esto ya es equivalente. Y esto va a ser equivalente con la notación del concepto de oscilación. A la oscilación de f cuadrado, recordemos que la oscilación es el mayor menos el menor de los valores que toma la función, o el supremo menos el ínfimo, en el intervalo j, donde estás menos, y aquí con la oscilación, 2m, pero para la de f, j. Y esto es para todo intervalo j contenido en I, ¿no? Intervalo.
Y ahí ya acabamos, solamente tenemos que aplicar el lema anterior. Voy a regresarme al lema, solamente para ver el enunciado. La demostración ya no, aquí está el enunciado. Es una función f acotada por 2 que son integrables. Entonces, si tienes eso, la f que estaba acotada, su oscilación también va a ser integrable. Ese es el chiste de este lema. Entonces, me regreso a la estimación que obtuve. ¿Y qué voy a decir? Por el lema anterior, o sea que es el 1,18, tenemos que f cuadrada es integrable en i. ¿Ahí qué estoy haciendo? Estoy agarrando, por ejemplo, si lo queremos comparar con el lema, lo que en checar estoy agarrando h igual a, por ejemplo, 2m, phi igual a f, que son integrables. La otra no aparece, entonces fácil, k igual a 0 y sí, pues puede ser cualquier cosa porque k es 0. Se me ocurre 1, la constante 1 y ya está. Y este sería el inciso A. El producto de funciones es integrable. Ahora la otra, el inciso B es el cociente. Vamos al cociente. Aquí en el cociente va a aparecer algo similar al inciso A. Entonces ahí es donde ustedes me van a ayudar. Supongamos que existe, la hipótesis m mayor que 0, tal que g de q en valor absoluto es mayor o igual que m para todo q en i, para que no tengamos problemas con el cociente. ¿Y qué vamos a mostrar? Aquí también hacemos el viejo truco, basta demostrar que el cociente es mucho demostrarlo, ya basta demostrar que 1 sobre g es integrable en i, puesto que si 1 sobre g es integrable, entonces f por 1 sobre g sería integrable. Esto es f sobre g. Ya que esto implica, más bien sería, ¿no? Ya que esto implica que la función f por 1 sobre g es integrable. Ahí mero. Que la f lo es, 1 sobre g lo va a hacer, y el producto ya lo vendría siendo por el inciso anterior. Por el inciso A. Entonces vamos sobre esta nada más. 1 sobre g. Y de esta función se hacen las estimaciones. Entonces tenemos que lo mismo, pero ahora para 1 sobre g, evaluado en q, y aquí otro q'. Q y q' están tomados también en su dominio, pero después lo vamos a restringir a un intervalo j. Es la misma idea. Aquí hago el común denominador y
sería G evaluado en Q' menos G en Q. Y abajo es el producto. Ahí está. Producto de valores absolutos. Y por la de arriba, ¿esta cómo le vamos a llamar? Si nos quedamos en qué ecuación aquí arriba, nos quedamos hasta en la ecuación número... Aquí no hay números. No hay números. Vamos a empezar con 1 entonces. Sería la 1 de la demostración. Esto es menor o igual que 1 sobre m cuadrada por este valor absoluto. Ahí está. Es por la condición que tenemos para G. Es la ecuación 1. Y vamos estimando esta función. Se tiene que hacer un razonamiento igual. Entonces aquí hacemos un razonamiento similar, más bien similar, como el inciso A, para obtener la siguiente desigualdad, que la oscilación de la función 1 sobre G para cualquier intervalo J dentro de I va a ser menor o igual que 1 sobre m cuadrada por la oscilación de G en ese mismo intervalo. Entonces, por el lema 1.18, aquí puedo poner con h igual a 1 sobre m cuadrada y la k igual a 0. Haciendo cuenta, se cayó un 0 más otra oscilación, pero esto ya es 0, entonces ya no va. Tenemos que 1 sobre g es integrable en I completo. Es para toda j para todo intervalo j en I. Y ya, ahí acabaríamos la demostración. Luego, lo que van a hacer es la tarea 9, que es hacer esta cuenta. Solamente voy a escribir el enunciado completo. Consideras una función g en R2 a R integrable en I. Supone eso mismo, supone que existe m mayor que 0 tal que g de q es mayor o igual que m para cada q en I. Entonces, es lo que se tiene que demostrar, lo que está ahí arriba. La oscilación de 1 sobre g está acotada por la oscilación de g. Para cualquier j intervalo en I. Para que quede ya completo esta demostración anterior. Pues la idea es ocupar las ideas son del inciso A. Profesor, yo me quedé con una duda del inciso A. Vámonos para allá. Más o menos me vas. Sí, es en donde se escribe la ecuación cruz. Ajá, voy llegando. Ahí más o menos. Estoy Sí, entrando. ahí mero. ¿Cómo fue que se llegó de esa ecuación cruz a la que sigue, la que está abajito después de lo escrito en color negro? Ah, Esta. esa. Ah, por estas cuentas que están aquí.
Ah, no, por esta. Ese es el paso que sigue. Aquí está por esta. Siempre el valor absoluto. Aquí el valor absoluto. En este caso, A es f de q y B es f de q'. Siempre lo puedes escribir como el máximo entre esos dos valores menos el mínimo entre esos dos valores. Ah, ok, ya. Y, Muchas gracias, y profesor. ahí sale la de acá. Bien. Es nada más pura, ¿cómo se dice? Pura maña, ¿no? Para que vaya saliendo lo que vaya, para que lo apliques el lema 1.18 exactamente como viene. Maestro, y Ahí, arribita de ahí. ya me quedé. Ajá. Bueno, es que más bien yo tuve duda de cuando salió la M, o sea, 2M, ahí como que dije, ah, chinga, ¿de dónde salió eso? Ah, Y la arriba, ¿no? primera Más vez que bien. salió 2M, ahí, Esta, ¿no? y eso, ahí cómo salió eso, no, Ah, esta no. sale de acá. Están al revés, entonces. Sí, porque de aquí tienes, es aplicar los valores absolutos con la desigualdad triangular. Ah, ok. Y sale, ¿verdad? Sí, ya, Sí se ya. ve. Sí, está bien. Gracias. Ahí está. Sí, esas son de los pasos que uno no hace, pero son los pasos que uno se salta, ¿no? Bien, esa es la idea. Ya tengo que el producto y el cociente de dos funciones es integrable siempre que las funciones también lo sean. Eso fue el teorema anterior. Y si se dan cuenta ahí, entre otras cosas, dentro de la demostración aparece el juego de las funciones de los valores absolutos, ¿no? Y va a pasar lo mismo para este. Si es una función integrable, entonces siempre su valor absoluto va a ser integrable. Eso también es jugar con los valores absolutos. Entonces, el valor absoluto, de la función valor absoluto, así directamente, también va a ser integrable. Entonces, siempre tenemos que tener presente las propiedades del valor absoluto, pero aquí mucho más. Ahí es el truco esto, para la tarea 10, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Propiedades del valor absoluto. O sea que la función valor absoluto va a ser integrable siempre que la función a la que esté sacando el valor absoluto lo sea. Esa es la tarea número 10. Siempre es muy recomendable intentar y hacer la mayor cantidad de las tareas posibles. Para cuando llegue el examen, solamente lo pasen a limpio, ¿no? Sus tareas y no intenten ahí hacer las cosas desde cero. Eso no es recomendable. Vamos al teorema que sigue. Ya el teorema que sigue es mucho más familiar. Es teorema hasta tiene nombre, monotonía de la integral. Este es el 1.20. ¿Qué te dice? Bueno, aquí el nombre. Monotonía de la integral. Sean, sean dos funciones, f y g,
dos funciones. Aquí un error de dedo. Sean f y g, son dos funciones definidas en un intervalo i. R2, integrables. Entonces, inciso A, si f es menor o igual que g en i, entonces la integral de f en i es menor o igual que la integral de g en i. La monotonía. B es con respecto al valor absoluto. Aquí donde está el borrador. Se cumple que el valor absoluto de la integral, aquí un poco más grande esto, es menor o igual que la integral del valor absoluto. Sale. Antes de hacer la demostración, quiero hacer dos comentarios sobre lo que estamos desarrollando. Uno, atención, y siempre estamos considerando que es un intervalo compacto. Es un rectángulo en el plano XY, geométricamente. Y sobre esos conjuntos en I estamos haciendo la teoría de integración. Después ya lo vamos a desarrollar al caso general. Eso va a ser posteriormente. Segundo, antes de hacer una integral, por ejemplo aquí, antes de hacer esta integral o de considerar la integral en forma teórica, siempre tenemos que estar conscientes que la f, o lo que está ahí como integrando, este es el integrando, es integrable. Si no tienes que es integrable, al meter la integral aquí, en realidad no va a tener mucho sentido, ¿no? Pero en este caso, aquí entre nosotros podemos discutir eso. Es decir, este tiene que ser integrable y para eso, si ya lo tienes, esta integral tiene sentido, ¿no? Que aplique sobre la función. Antes no. Antes no. Entonces, ¿esto por qué tiene sentido? Por la tarea número 10, ¿no? Tiene sentido porque ya aquí se demuestra que el valor absoluto es integrable. Entonces, este símbolo ya tiene sentido. Ese es el segundo comentario. Son de las cosas así, de las sutilezas que quería comentar. Vamos a hacer la demostración, inciso A. Estas ya son más cortas. Entonces tengo que f es menor o igual que g en i. Entonces, pues en otras palabras, al evaluar en puntos, también lo va a cumplir en i. O bien, cuando uno toma la diferencia, puedo hacer g de q menos f de q es mayor o igual que 0. Lo mismo para toda q en i. Y ya con eso, ¿no? Ya con eso voy a tener que, al tomar el ínfimo, se considero una partición, sea P igual a I1 hasta IN, partición de I. Entonces, al tomar el ínfimo, que es la MI, de la resta de funciones, en ese conjunto, que sería G de G menos F, en II, es mayor o igual que 0, ¿no? Esto es por lo de acá. Es esto, precisamente. Así que el ínfimo es mayor o igual que 0. Eso quiere decir que cuando tomo la suma inferior, por ejemplo,
aquí va al revés, de G menos F con la partición P, la suma inferior de Darboux. Esta es la suma, es de igual a 1 hasta n. Así por la definición, sin meter nada nuevo, es esto. ¿Cierto? Pero esto ya va a ser mayor o igual que 0 otra vez por la de por acá. Entonces aquí viene la cadena del razonamiento. Es decir, la suma inferior de esta función, que es la resta, es mayor o igual que 0 para cualquier partición de i. Bueno, si es mayor o igual que 0 para cualquier partición, entonces, cuando tomo el supremo, se va a mantener. Lo voy a escribir al revés para que de este lado sea el supremo. El supremo de las sumas inferiores de Darboux con respecto a las particiones en I es la integral inferior. Este sigue siendo menor, igual, ¿no? Tengo esta desigualdad. Más bien, es eso. Ahora, por otro lado, tengo que f y g son integrables por hipótesis. Entonces, la suma o esta resta es integrable. Ahí siempre en el intervalo i. Y por definición, eso es que la suma inferior es igual a la suma superior, que es igual a la suma a la integral de Riemann, simplemente. Entonces hago esta cadena de desigualdades. Esta es la integral inferior igual a la integral superior. Y estas ya son iguales y es denotada como la integral de la función. Y ya acabé, porque estoy diciendo que la integral es mayor o igual que 0 y solamente faltaría aplicar la linealidad. Aquí puedo poner i. La linealidad es el teorema de la linealidad 1.14. Esto te cumple que la integral de g sobre i menos la integral de f sobre i. Es exactamente lo que uno quiere demostrar. Que la integral de f es menor o igual que la integral de g. Ese es el inciso A. Ahí está. Aquí pongo linealidad, ¿no? Nos acordemos cuál es. Ya tengo el inciso A. Es la monotonía. Ahora, el inciso B es esto del valor absoluto. Aquí otra vez juega el papel de los... El trabajo lo hacen las propiedades del valor absoluto. Vamos a hacerlo por acá. Inciso B. Entonces, pues escribimos eso por las propiedades del valor absoluto. Tenemos que la función f, ya evaluado un punto Q, es menor o igual, aquí con valor absoluto, aquí con nada, y aquí es con valor absoluto con signo positivo. Para todo Q en I. Entonces, por la tarea 10, esa es la 10, sí, por la tarea 10, tenemos que el valor absoluto de f es integrable. Entonces ya podemos meter la integral en esta desigualdad. Inciso A, ¿no? Por el inciso anterior,
meto la integral. Es menor o igual a, aquí queda con valor absoluto. Aquí sin nada. Y aquí otra vez con valor absoluto. Aquí todo sobre el intervalo i. Y esto es equivalente a la desigualdad que quiero demostrar. Que el valor absoluto de f sobre i es menor o igual que la integral sobre i del valor absoluto. Y este ya es con este se acaba ya la demostración del teorema de la monotonía de la integral. ¿Todo bien? ¿No hay dudas? Me voy a regresar al inciso A porque está aquí una lección en esta demostración. Solamente como comentario, ya no es nada más. En la demostración del inciso A para la monotonía, aquí se me ocurrió agarrar el ínfimo de esta función, g menos f, que es la clave. Y de ahí ya te sale mayor o igual que 0, y aquí ya tienes la conclusión. Esa es la clave. Pero, pues se me ocurrió agarrar el ínfimo, pero ustedes pueden agarrar y hacer esta demostración ocupando el supremo de g menos f en el intervalo i. Y llegarían exactamente a lo mismo. Ese es el comentario, ¿no? No hay ninguna razón por haber agarrado el MI minúscula. Pudo haber sido para el supremo de G menos F. Entonces, ese es el comentario. Bien, ese es como análisis, ¿no? De la demostración. Vamos a poner aquí una propiedad sencilla, pero va a resultar ser una proposición. Tengo S, una función en R2 a R, integrable en I, tal que es mayor o igual que 0. F de Q es mayor o igual que 0 para toda Q en I. Tienes una condición sobre la integral. Si la integral de F, y aquí con la otra notación, si la integral de F es igual a 0, sobre todo el intervalo I, aquí pongo un si, y F es continua solamente en el punto Q, en un, en un, en un punto Q, 0 en I, entonces demostrar que F, ahí es una raíz, ¿no? En Q0 es una raíz de F. Y esa es la tarea 11. Ahí es pues ya es las técnicas aquí para ver que esta cosa es raíz, Q0 raíz, es directamente por contradicción. Supones que en Q0 la función es distinta de 0. Entonces es mayor que 0, ¿no? Y por continuidad lo vas a tener en una vecindad. Y esa vecindad la puedes tomar suficientemente pequeña de tal manera que te salga un rectángulo. Y de ahí vas haciendo llegas a la contradicción. Siempre considerar rectángulos al hacer la integración. No consideren discos u otra cosa porque
Ahí no hemos desarrollado las cosas. Esa es la tarea 11 y con esto sale la proposición. La siguiente proposición en la cuenta es 1.21. O sea que el teorema de monotonía tiene que ser el 1.20, y la proposición que voy a escribir es la 21, y ya es un corolario de la tarea 11. Entonces, si f tienes un intervalo en R2 a R, es una función continua y es no negativa, f es mayor o igual que 0 en i, si se cumple que la integral de f sobre i es 0, entonces esa función es la función constante 0, ¿no? Ya estás aplicando la tarea anterior, punto a punto, en el intervalo i. Ya solamente, en la tarea solamente es para un solo punto, ¿no? Y aquí es para todo, para todos los puntos, y es la conclusión a la que vas a llegar. Entonces aquí no se hace nada, es consecuencia inmediata de la tarea. Estos ya son más resultados más familiares. Las funciones no negativas, cuya integral da 0, la función es 0. En el caso en el que tienes que la función es continua, salen. Vamos a seguir aquí. Considera el conjunto de las funciones definidas en i, en R2, con valores en reales. Aquí todo con valores en reales, en algún momento ya serán valores vectoriales, pero todavía no. Tal que la función es continua en i. Esto igual va a sonar muy familiar. Este conjunto va a ser V y considera la función que va a ser del producto cartesiano de B con B a R. Este va a ser el producto interior definida por, tomas dos funciones, f y g, y lo que haces es multiplicarlas. Pues sabemos que las funciones continuas son integrables, entonces el producto también, y este es el producto punto, o producto cartesiano, o producto interior. Aquí es demostrar que este es más de rutina. 1, B o sea que el conjunto V es un espacio vectorial. Y 2, este es como más de cuidado. Hay que checar la definición. La definición con la que aprendimos estos conceptos es un producto interior. Eso es. Esa es la tarea 12. Estas cuentas. Sé que tenemos que repasar la definición de espacio vectorial y la definición de producto interior. Eso va a resultar que B va a ser un espacio vectorial con producto interior.
el espacio de las funciones continuas y el producto interior es dado por el vía la integral de Riemann que estamos desarrollando. Vamos a poner un teorema por acá abajo. Este también es, aquí es el 1.22. Esta va a ser la desigualdad de Cauchy. Entonces sean f y g funciones integrables de I a R. Entonces, ya tenemos la desigualdad. Vamos a poner 2 para que ya queden ahí integradas. Tengo el producto de f con g, le saco la integral. Y después el valor absoluto es menor o igual. Tengo f con g, le saco el valor absoluto y después hago la integral. Y este es menor o igual a la otra que ya es más familiar. La integral de f cuadrada a la 1 medio. Y la otra, ¿no? F cuadrada a la 1 medio. Muy bien. Entonces, esta es la desigualdad de Cauchy. Y vamos a demostrarla. Demostración. También se conoce, tiene más apellidos, desigualdad de Cauchy, Boniakowski, y también está el matemático Schwarz. Es que Boniakowski, si mal no recuerdo, fue hijo de Cauchy, en el sentido en que la tesis doctoral la hizo con Cauchy. Entonces tengo dos funciones, sean las minúsculas, las voy a poner con su valor absoluto, f y g, que van de I a R, dadas por, o definidas por, pues f va a ser el valor absoluto de f, y g va a ser el valor absoluto de g. Ahí está. Entonces, nuevamente, por la tarea 10, implica que f y g son integrables. En IN. No sé si se me olvida ahí. Y luego, para cada t, esa es la demostración más o menos clásica. Para cada t en R, o sea, para cada t en R fijo, a eso me refiero, tenemos que las funciones, estas que están aquí, tf más g y tf menos g, o sea, un más menos, tf más menos g, son continuas, no, son integrables. Aquí se me olvidó poner integrables en el enunciado. Ahí está. F y G integrables porque se necesita, si no, no tiene sentido. Entonces, ya tengo esto. Son integrables. Por el teorema de la linealidad. 1.14 debe de ser. Entonces, ¿qué tengo? Además, entonces tengo que, si tengo TF, voy a considerar las dos al mismo tiempo. Pongo una G, un más menos G. Estas son integrables. El cuadrado también va a ser integrable. Y tiene sentido esta integral. Y sobre el intervalo y. Entonces, como es el cuadrado de una función, esto va a ser mayor o igual que 0. Desarrollamos
y a su vez esto va a ser, la t es fija, lo podemos tomar como constante y no depende de la integral. Entonces esa va a salir fuera. Hago el desarrollo del binomio. Y aquí tengo f cuadrada. Y aquí tengo el doble producto. Aquí tengo f con g. Y por último voy a tener g cuadrada. Sigue siendo mayor o igual que 0. Es lo mismo que el de arriba. Y puedo despejar al segundo término. Pasaría como menor o igual. Luego, el que es más pasa con menos. Y el que es menos pasa con más. Este es menor o igual que. Pues lo que te queda de este lado, f cuadrada, por la integral de f cuadrada, más g cuadrada sobre i. Ahora, esto ya es una desigualdad más cercana a la... 2 ahí. O bueno, sí se conserva, pero quitamos el 2 del 2t. Ahí está. Gracias. Se me había pasado este número 2 que lo quiero deshacer. No, ese 2 es vital. Si no lo pongo, no sale. Muy bien. Eso quiere decir que para t, para toda t mayor que 0, puedo dividir entre t. Este sería menos más 2, la integral. El intervalo ahí lo voy a omitir, yo creo, ya para no escribir tanto, poco menos. Divido entre t. Aquí sería, me queda una. Y aquí queda 1 entre t, g cuadrada. ¿Y qué sigue? Siguen dos casos, ¿no? Consideramos dos casos. Ajá, aquí con otra palabra. Aquí con la palabra dos. Dos casos. La primera, si la integral de f cuadrada es igual a 0, entonces esta desigualdad le voy a llamar número, no sé, estrellita. Entonces, ¿a qué se va a reducir esta de acá? Voy a tener que voy a dejarlo como más menos 2, la integral de fg es menor o igual que, el primer término ya se me fue a 0 y te queda este, ¿no? Para toda t mayor que 0, entonces tomando límite, cuando t tiende ¿a dónde? A más infinito, tenemos que es, bueno, ya hace más menos, actúa como un valor absoluto. Entonces aquí sería más menos de f con g, menor o igual que 1 sobre 2t, la integral de g cuadrada, y este se va a ir a 0. Eso implica que el valor absoluto de la integral de estos dos, del producto de f con g, es menor o igual que 0, ¿no? Sí, cuando t tiende a infinito, esto se va a 0 y esto queda menor o igual que 0. Bueno, el valor absoluto te dice que la misma función es 0. Esto es 0. ¿Y quién era f y g? Era el valor absoluto de g de f mayúscula con g, que sigue siendo 0. Y nos regresamos a la desigualdad de Cauchy. La desigualdad de Cauchy te dice que esto va a ser
Vámonos a la desigualdad. O sea, te dice que este es 0 para el caso en que la integral de f cuadrado es 0 y esta se va a cumplir trivialmente. O sea que no hay nada que demostrar, se hace trivial la igualdad, 0 igual a 0, también del otro lado. Entonces la desigualdad de Cauchy es trivial, ¿no? Vamos a hacer referencia a ella. Entonces vamos a poner Cauchy, mejor con un símbolo más. Inciso A, por ejemplo. Entonces A es trivial. Es un 0 igual a 0. O sea que se cumple. Se cumple. Esto es cuando tienes el caso 1 y 2. Si la integral de f cuadrada es distinto de 0. Son los dos casos ahí. Si no es... Y con esto ya cubres todo, ¿no? En este caso, consideras un t específico. Consideras t igual a un cociente, es la integral de g cuadrada sobre la integral de f cuadrada. Esto tiene sentido y lo elevas a la 1 medio, o sea, raíz cuadrada. También tiene sentido porque esto es mayor o igual que 0, lo que está dentro. Es un real y está bien definido. Entonces, sustituimos en la desigualdad estrella, sustituimos en la desigualdad estrella, esa que está aquí a la vista. ¿Qué vamos a obtener? Bueno, como es un menos más, te queda un valor absoluto de f con g. Y este es menor o igual. Ahora tienes t. Ahí se ve todavía. Entonces, al sustituir este t en la desigualdad estrella, en el primer término te va a quedar la integral de f cuadrada. Profesor, perdón, una pregunta. Dime. Antes de iniciar la segunda parte, ¿A es trivial? Sí, Ah, sí, gracias. sí, porque tienes 0 menor o igual que algo que es positivo o mayor o igual que 0. Ah, ya, Sí, sí. porque tienes algo menor o igual que algo que son las de las raíces cuadradas. Pero eso siempre es mayor o igual que 0. Ah, sí, muchas gracias. ¿Sí? Bien. Estaba aquí con el primer término. Tengo un medio abajo, entonces aquí te queda un medio, porque las propiedades de los exponentes. Un medio ya está. Estoy sustituyendo en la ecuación estrella y estoy simplificando. Ahí, a puro ojo, ¿no? A puro ojo. Ujú. Ahí el t es 1 sobre t en el segundo término, entonces es la del sándwich. Y se hace el sándwich, te queda aquí lo mismo, a la 1 medio. Y la g también te va a quedar la tienes a la 1 aquí y tienes un medio. 1 menos un medio también te va a quedar un medio. Están las cuentas, o medio las cuentas. Entonces estas dos veces lo mismo. Cancelo el 2 de ambos lados. Voy a obtener, aquí son términos semejantes, entonces solamente me queda uno. Y es esto, ¿no?
Lo que ya, a lo que llegué. Ya esto ya es básicamente la ecuación de la desigualdad de Cauchy. Solamente tenemos que pasar a las mayúsculas, que es con la que se está afirmando el resultado. Entonces, ponemos por aquí ya para ir concluyendo este teorema y también la clase, puesto que se cumple que la integral de fg, aquí con valor absoluto, es igual a, regresando a las f mayúsculas, aquí es f, y aquí es g, no olvidemos quiénes son. No tiene caso poner el valor absoluto afuera porque le está sacando el integrando es mayor o igual que 0. Esta desigualdad es cierta. Entonces, la integral de f con g es menor o igual a, ya lo que tengo de este lado, con los 1 medios. Aquí sería f cuadrada con 1 medio. Aquí tengo g cuadrada, pero ya mayúscula, que los cuadrados coinciden, ¿no? Las minúsculas con las mayúsculas. Y ya nada más aquí poner sobre el intervalo ahí. O sea que estamos probando Cauchy. Se cumple el A, ¿no? Que es como se denota. Y esta es aquí se acaba la demostración. Hay dos desigualdades en la de Cauchy. Es esta y esta. Pero la primera ya es inmediata del teorema 1.20. Entonces nos estamos centrando en la segunda, en esta. Esa es la que estamos probando en esta demostración. Esa era la meta. Y se hizo en 2 casos. Vale. Entonces aquí es donde concluiría la clase. Voy a pararle la grabación.